Bienvenidos, queridos amigos, hermanos, a la reunión que nos permite estudiar la palabra de Dios, la lección de la escuela sabática. Estamos estudiando una lección sumamente interesante y esta semana hemos visto una lección, o estamos viendo una lección que lleva por título La victoria de Cristo sobre la muerte. Es una lección impresionante y sin duda va a servir para el crecimiento espiritual de nuestra vida. Quiero invitarles de un modo muy especial para que ustedes puedan participar de este desafío que es parte de nuestra programación, que son 5 preguntas claves de la lección de escuela sabática. Les animo a entrar aquí en este QR, ¿no? Y de esta manera responder las 5 preguntas claves y así afirmar más nuestro conocimiento del estudio de la lección de la escuela sabática. Entonces, vamos, mis hermanos, a introducirnos en el estudio de la lección de la escuela sabática, siempre con nuestro sistema MEAC, ¿no? Entonces vamos a empezar con la parte del Motiva. Para el Motiva hemos estado preparando una interesante estadística que nos muestra la distribución de las religiones mundiales en relación con el número de personas que profesan esa religión. El cristianismo tiene aproximadamente 2.200 millones de personas en el mundo que profesan esta religión, el cristianismo. Luego viene el Islam con 1.600 millones. Luego tenemos el hinduismo, que también tiene un número bastante alto, 1.100 millones de personas profesando el hinduismo. El budismo, 488 millones. Hay otras religiones que son religiones, aquí se les dice nativas, ¿no? Folclóricas, religiones relativas a cada pueblo, unos 400 millones. El shintoísmo con 100 millones, sikhismo con 28, el judaísmo con 17, ya son religiones minoritarias. Ustedes pueden ver, mis hermanos, que el cristianismo constituye la religión con la mayor cantidad de personas que se declaran seguidoras del Señor Jesucristo. Nosotros nos gustaría que podamos enfatizar aquí algo que es importantísimo y que diferencia la religión cristiana de cualquier otra religión. Así es, mis hermanos, aquí hay un dato muy importante. El cristianismo cae o permanece en pie junto con el hecho de la resurrección de Jesucristo. Ninguna de las religiones anteriores nos muestra la resurrección de su fundador. Ninguna de ellas habla de la resurrección de su fundador. El islamismo, por ejemplo, hay una gran cantidad de personas que cada vez se reúnen para poder peregrinar alrededor de la tumba del profeta Mahoma. En ninguna otra religión, en el caso del judaísmo, ellos tienen a Abraham como su fundador y no reivindican el hecho de que Abraham haya resucitado. La única religión en todo el mundo que afirma la resurrección de su fundador es la religión cristiana. Y entonces vamos a ver qué importante es la enseñanza de la resurrección para el cristianismo. Se ha afirmado, lo que hemos mencionado, que si cae la resurrección, si cae la enseñanza de la resurrección, si se demuestra la falsedad de la resurrección, entonces cae todo el cristianismo, porque el cristianismo está fundamentado en la idea misma de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Vean ustedes que ha habido hombres, como por ejemplo este hombre Josh McDowell, que en algún momento de su vida, siendo agnóstico, intentó demostrar que la resurrección era un mito, que no se trataba de un evento histórico. Entonces empezó a buscar algunos datos y en su investigación él terminó concluyendo que efectivamente todos los hechos apuntan a que en realidad existió la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y él declara lo siguiente en uno de sus libros: la resurrección de Cristo es uno de los fraudes más malvados, depravados e insensibles que han sido perpetrados por la mente humana, o entonces es el hecho más extraordinario de la historia. No podemos ir por los dos lados, ¿no? O la resurrección es el hecho más extraordinario de la historia, o es el engaño más grande de todos los tiempos. Porque si la resurrección fuese un engaño, entonces diríamos que hay aproximadamente unas 2.200 millones de personas que continúan engañadas por el hecho de creer que la resurrección es un hecho. Entonces, evidentemente, aquí lo que dice este hombre es verdad, ¿no?
o es uno de los engaños más malvados, uno de los fraudes más terribles, depravados que conoce la historia humana, o se trata entonces del hecho más extraordinario de la historia. Nosotros como cristianos creemos que sin duda es el hecho más extraordinario de toda la historia, ¿no? Si nosotros vamos a los evangelios, mis hermanos, encontramos que el Señor Jesucristo habló de su resurrección antes de su muerte. Les habló a sus discípulos, a sus seguidores acerca de la resurrección. Por ejemplo, Mateo 17:9 dice lo siguiente: cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Queridos hermanos, no hay registro de una persona de la importancia de los grandes fundadores de las religiones en todo el mundo que haya hecho semejante afirmación, que a sus discípulos les haya dicho: yo voy a morir, pero después de mi muerte voy a resucitar, al tercer día yo voy a resucitar. Esta es una declaración tremenda, es decir, toda su enseñanza, toda su doctrina, los seguidores que tenía, estaba colocándolos en la perspectiva de creer o no creer en vista de la resurrección que él tendría después de su muerte. No hay persona alguna que haya hecho una declaración de esta manera, decir, yo voy a morir, pero al tercer día voy a resucitar. Esta es una declaración que encontramos allí. Los discípulos, ellos se hicieron que no entendieron, por lo menos la palabra de Dios dice que su mente estaba velada, oscurecida respecto de esto, y no se atrevían a preguntar al Señor acerca de su resurrección. Pero el hecho es que Jesús varias veces mencionó antes de su muerte que Él moriría y que resucitaría al tercer día. Esta es una declaración que jamás la hemos encontrado en ninguno de los grandes fundadores, filósofos, sabios. Nadie jamás ha afirmado: yo voy a morir, pero voy a resucitar. Entonces, en la resurrección propiamente se encuentra la marca misma de la veracidad de la enseñanza de Cristo. Porque si Él moría y no resucitaba, entonces el cristianismo vendría a haber sido simplemente como una de las muchas enseñanzas falsas y se hubiese diluido en el tiempo, porque los seguidores de ese Jesús, los discípulos de ese Jesús, no tendrían cómo poder predicar acerca de su Señor que había prometido que resucitaría y que no resucitó. De manera que los discípulos simplemente se dieron cuenta de la veracidad de las afirmaciones de Jesús en el momento en que Jesús se presentó delante de ellos después de su resurrección. Ahora, mis queridos hermanos, el libro de 1 Corintios, capítulo 15, versículos 14 al 19, nos dice qué tan importante es la enseñanza y el hecho mismo de la resurrección para el cristianismo. Dice el apóstol Pablo: si Cristo no hubiese resucitado, entonces nuestra predicación es vana. Si Cristo no resucitó, nuestra predicación no tiene ningún sentido. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe se desvanece. Si Cristo no resucitó, somos testigos falsos de Dios. Somos testigos falsos, estamos hablando mentiras, estamos hablando fantasías. Si Cristo no resucitó, entonces permanecemos en nuestros pecados. Si Cristo no resucitó, entonces aquellos que durmieron, los que murieron en Cristo, perecieron, no tienen ninguna más esperanza. Y él termina diciendo: si Cristo no resucitó, somos dignos de conmiseración, somos dignos de lástima. Es decir, la fe cristiana, mis hermanos, tiene su fundamento principal en la idea de la resurrección. Sin resurrección no hay segunda venida. Sin resurrección no hay justificación. Sin resurrección no hay santificación, no hay glorificación. Sin resurrección no hay ministerio de Cristo en el santuario. Sin resurrección el conflicto se perdió completamente. Entonces, la idea de la resurrección es central en la enseñanza cristiana. Es básica para nosotros los cristianos. Ahora, vamos a imaginar que tuviesen razón aquellos que señalaron a los discípulos que estaban creyendo en una mentira. Vamos a imaginar que realmente Cristo no resucitó. Los discípulos tendrían, si Cristo no hubiese resucitado, tendrían el poder y la fuerza para hablar y para predicar acerca del mensaje de Cristo. No habría ninguna fuerza, ningún poder. Cuando Cristo murió, murió el líder
murió el maestro de aquellos discípulos en la muerte de Cristo y no hubiese resucitado, a pesar que él predijo que resucitaría, entonces simplemente el cristianismo se hubiese desvanecido. Nadie hubiese dado su vida por el cristianismo. Pero ¿qué es lo que nos muestra la historia, mis hermanos? La historia nos muestra que después de la muerte de Cristo hubo un evento que es la resurrección y por ese evento de la resurrección es que la iglesia tomó fuerza. Si no hubiese habido resurrección, no habría habido predicación en el Pentecostés. Toda la predicación de Pedro en el Pentecostés es sobre la resurrección. Si no hubiese habido resurrección, entonces Pablo no se hubiese encontrado con Cristo en el camino a Damasco. Entonces no habría predicación del cristianismo a los gentiles, porque el centro de la predicación del cristianismo, desde el primer día en que salieron a predicar a todo el mundo, el centro fue la resurrección de Cristo. Ellos hablaron de la muerte y hablaron de la resurrección de Cristo. Ellos, testigos oculares. Si hubiese sido una falsedad, ellos no hubiesen insistido en esa falsedad. Ellos no habrían tenido que enfrentar las adversidades, no habrían tenido que ver a su maestro muerto como malhechor y sin haber nunca resucitado. No tendrían ninguna fuerza para poder enfrentar incluso leyes de países que estaban contra su predicación. Porque en el primer siglo de la era cristiana, todo estaba contra la predicación de los cristianos, todo. Había persecución de los judíos, había persecución de los romanos, eran señalados como desobedientes al emperador, eran señalados por su estilo de vida, fueron apedreados, fueron perseguidos, fueron maltratados psicológicamente. Se habló contra ellos con palabras, con hechos, con blasfemias. Entonces ellos tuvieron que soportar tremendos dolores, persecuciones, encarcelamiento, apedreamiento, ataques verbales, todo tuvieron que soportar para predicar que Cristo había resucitado. Si Cristo no hubiese resucitado, ellos no tendrían el coraje de haber entregado su propia vida por el Señor Jesucristo. Y el cristianismo habría terminado por completo. Pero el centro de la predicación del cristianismo fue la resurrección de Cristo, mis hermanos. Y en esta semana estamos estudiando ese hecho, esa victoria contra la muerte realizada por nuestro maravilloso Salvador, el Señor Jesucristo. Miren ustedes lo que nos dice el texto bíblico. Allí nos habla acerca de Apocalipsis 1, 17 y 18, donde tenemos una visión de victoria, donde dice, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas sé aquí que vivo por los siglos de los siglos. En Apocalipsis Jesucristo se presenta resucitado, vivo delante del apóstol Juan, y dice, yo estoy vivo por los siglos de los siglos. Queridos hermanos, creemos en un Redentor vivo, en un Dios que entregó su vida y que volvió a tomar su vida con el propósito de darnos esperanza, de darnos salvación, de darnos vida eterna. Ese es el centro del mensaje cristiano. Cristo vive y Cristo enfrenta la muerte y la vence. Cristo es victorioso sobre la muerte. Vamos a ver entonces el relato en visión panorámica de lo que se ha estudiado durante esta semana, de lo que se está estudiando en esta semana. En la primera parte se habla acerca de la tumba sellada. Veamos, mis hermanos, cómo, ya en Mateo capítulo 12, versículo 40, el Señor Jesucristo habla acerca de la resurrección. Allí dice, el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches, así como Jonás. ¿Saben que hay algunas personas que dicen, si contamos desde el día jueves, viernes, sábado y domingo, no llegan los 3 días y las 3 noches? Pastor, ¿cómo es esto? ¿Cómo es los 3 días y las 3 noches? ¿Cómo se cumple? Bueno, tenemos que recordar cómo era el sistema para contar los días en el antiguo cercano oriente en el tiempo de Jesús. En el tiempo de Jesús, una parte del día se contaba como si fuese todo el día, ¿no? Entonces, en ese contaje, en esa manera de contar inclusiva, así se llama, una parte del día ya era contado como todo el día. Entonces, Jesús estuvo el día viernes, murió en la noche, hay una parte del día. Entonces, ese día viernes ya se cuenta como todo el día, la parte desde la muerte de Jesús, ¿no? Todo el día sábado, y estuvo en el sepulcro también una parte del día domingo, y ya se cuenta como si fuese todo el día.
Entonces, esa es la razón por la que son 3 días, ¿no? Y 3 noches. Es una manera de hablar de aquellos tiempos. Una parte del día equivalía a todo el día. Eso se llama una cuenta inclusiva de los días. También en Mateo 27 el Señor vuelve a reiterar, ¿no? Después de 3 días resucitaré. ¿Puedes imaginar a alguien que tenga tanta, eh, tanta confianza en la resurrección, que toda su enseñanza la coloque en tela de juicio y diga, al tercer día yo resucitaré? Si no resucitaba, nada de aquello que había enseñado, nada de aquello por lo cual había vivido, habría tenido un significado, ¿no? Y sin duda no tendríamos cristianismo ahora, porque los discípulos hubiesen caído en cuenta que se trataba de una enseñanza falsa. Él dijo que iba a resucitar y no resucitó. Y entonces ellos no habrían tenido ni coraje ni la cara para poder ir y predicar acerca de un Cristo resucitado. Pero ¿qué es lo que encontramos aquí? En Mateo capítulo 27 se encuentra el momento en el que los fariseos entrevistan a Pilato, ¿no? Y entonces hacen allí una exposición de su preocupación. ¿Cuál es la preocupación de los fariseos? Los fariseos tenían la preocupación de la enseñanza de Jesús. Jesús dijo que iba a resucitar. Miren, los discípulos se habían olvidado, pero los fariseos no habían olvidado la enseñanza esta, ¿no? No habían olvidado lo que Jesús dijo. Yo resucitaré al tercer día. Y entonces ellos van donde Pilato y le dicen, manda que se asegure el sepulcro hasta el tercer día. No sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó entre los muertos. Y entonces el postrer error será peor que el primero, ¿no? ¿Cuál era el primer error de la enseñanza de Cristo, ¿no? Y el postrer error, ¿cuál era? El hecho de que los discípulos vengan y enseñen o prediquen acerca de un Cristo supuestamente resucitado. Miren, interesante aquí varias cosas, ¿no? Lo interesante aquí hay dos temas que podríamos resaltar. Primero, ¿qué día fue el día en que los fariseos fueron a conversar con Pilato? Fue el día sábado, mis hermanos, sábado, día del Señor. Mientras el pueblo de Dios estaba entrando en el descanso del sábado, teniendo comunión con el Dios del sábado, entonces los fariseos estaban con Pilato, estaban siguiendo su conspiración, siguiendo sus intrigas, no terminaba, ¿no? Su odio contra el Señor Jesucristo los llevaba a eh, y continuar con sus ideas de muerte, de odio, incluso en el día sábado del Señor, ¿no? Y por otro lado, aquí hay otro tema interesante. Los fariseos sí estaban atentos a las palabras de Jesús. Ellos estaban atentos. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Pilato les dice, bueno, ahí tienen una guardia, id y aseguradlo como sabéis. Entonces fueron allí los fariseos y los principales de los sacerdotes, que eran los saduceos. Es curioso que los saduceos y los fariseos estaban siempre enfrentados, estaban siempre peleando, pero se unieron para poder darle muerte al Señor Jesús. Entonces fueron ellos y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Entonces hubo ese seguro. Es decir, ellos estaban intentando evitar la resurrección. Todas las medidas de seguridad que se tomaron para mantener a Jesús encerrado en la tumba y asegurarse de que nunca saliera, solo hicieron su victoria sobre la muerte y las huestes del mal fuera aún más notoria. Es decir, la victoria ahora no solamente fue el vencer la muerte, ¿no? Sino que además el liberarse de la guardia, el liberarse de la piedra sellada, e hizo que su resurrección fuese todavía mucho más notoria, ¿no? Entre aquellos, por ejemplo, los miembros de la guardia de Pilato. Entonces, mis hermanos, miren cómo vemos ahí el objetivo de Satanás había cambiado. Antes de la muerte de Cristo, el objetivo de Satanás era que Jesús no muriese. Le infligía sufrimiento para que Jesús se libere de esto, vaya donde su Padre y no muriese por el ser humano. No, lo azotaba, le colocó la corona de espinas, la lanza, los clavos, todo para que Jesús dijese, no, es suficiente, yo me voy de aquí. No, no. El propósito era de que él desistiese antes de morir.
Pero una vez que Jesús muere, ahora su propósito es mantenerlo en la tumba, porque ya la resurrección significaría la derrota completa de Satanás. Así que él había cambiado en ese momento de propósito. Vamos a ir a la siguiente parte. Veamos cómo la Biblia nos describe este momento de la resurrección. Miren, Romanos capítulo 8, versículo 11, dice lo siguiente. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Lo que está diciendo es que el que intervino, el poder de Dios fue el que intervino para la resurrección de Jesucristo, el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús. Ahora, Jesús es Dios y Él da una declaración que es para tomar en cuenta, mis hermanos. Juan capítulo 18, versículo 10, característica de Dios. Nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Entonces Jesús puede quitar la vida, ¿no? Él puede deponer su vida y puede volverla a tomar. La muerte de Cristo en la cruz del Calvario fue algo voluntario. Jesucristo se entregó de modo voluntario. Ahora, en Juan capítulo 18, versículo 25, Él dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, todas estas declaraciones nos hablan del milagro que Jesús estaba prediciendo, estaba hablándoles previamente a los discípulos que Él resucitaría. Y ese momento de la resurrección fue un momento emocionante, fue un momento precioso. Dice la palabra de Dios, Mateo 28, versículo 2, hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Entonces, la resurrección fue todavía de un impacto mayor, ¿no? Porque los guardas que estuvieron allí quedaron como muertos, impactados. Continúa diciendo la Biblia, su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Esta es la declaración, la descripción de la Biblia. Entonces, hay la intervención del Señor, hay un ángel del Señor, hay una remoción de la piedra. Y es así que Jesús sale de la tumba resucitado, venciendo la muerte, tal como él había dicho en su enseñanza, había profetizado, que no permanecería para siempre en la tumba. Y entonces la palabra de Dios nos habla acerca de quiénes fueron las primeras fueron mujeres en poder llegar a la tumba del Señor Jesucristo. Mateo 28:1. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Eh, Hay varios textos de la Biblia que nos hablan acerca de las mujeres que llegaron. Es unánime el testimonio de los 4 evangelios. Fueron mujeres. En Mateo nos habla de 2. En Marcos nos habla de 3. Lucas nos habla de más mujeres. Así. O sea que puede haber sido un grupo de 5 o 6 mujeres. Aquí en Mateo nos habla solamente de 2, pero Lucas nos amplía la visión que otras mujeres estuvieron también, porque ellas iban para ungir el cuerpo de Cristo. Ahora bien, mis hermanos, la palabra de Dios nos presenta cómo les dan la noticia a ellas. Y entonces el ángel les dice, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Les hace recordar la promesa de Jesús. Yo moriré, pero resucitaré al tercer día. Entonces les indica, venid, vengan. Y entonces les da la orden, no vayan a Galilea y allí lo veréis. Entonces, aquí como les he dicho, entonces el encuentro de Jesús con sus discípulos no sería en Jerusalén, sería en Galilea. Vayan a Galilea. Pero nos muestra también que hubo conversaciones de, sobre todo María Magdalena, con Jesús. Y entonces ese grupo de mujeres fueron las primeras que tuvieron la noticia de la resurrección y que esparcieron la noticia de la resurrección. ¿No? Fueron a llamar a los discípulos. Hay otros textos de la palabra de Dios que nos hablan acerca de eso. ¿No? La historia bíblica nos muestra también que
los soldados fueron sobornados, ¿no? Para que no dijesen nada acerca de lo que habían visto, de lo que había pasado. Los soldados recibieron ese soborno. ¿Qué es lo que encontramos aquí? Encontramos cómo se quiere torcer la verdad, pero es un torcimiento a la verdad muy interesante, porque se dice no cuenten a los demás, ¿no? No cuenten lo que ha sucedido. Les vamos a dar dinero para que queden en silencio, ¿no? Entonces esa era la manera como el poder religioso y el poder político trató de impedir la gran noticia de la resurrección a través del soborno. Que no se esparza la verdad, pero a través del soborno. Pero fueron los discípulos de Jesús aquellos que se encargaron de dar la buena noticia a todo el mundo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hay un incidente interesante que está también en la palabra de Dios, paralelo al momento de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Vean lo que dice aquí, texto bíblico, Mateo 27:51. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Entonces continúa la historia. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Aquí se habla acerca de un grupo que resucita en el momento de la segunda venida, en el momento de la resurrección de Cristo. Este es un grupo especial de personas que han resucitado juntamente con nuestro Señor Jesús. Y muchas personas se preguntan, ¿quiénes son estos que resucitaron? ¿Y qué pasó con ellos? Porque resucitó un grupo, no sabemos cuántos. Lo que sí sabemos es que ellos resucitaron, que vinieron a la ciudad santa, dieron testimonio, la ciudad santa es Jerusalén, dan testimonio de la resurrección de Cristo y aparecieron a muchos, ¿no? Entonces ahí entre las multitudes empezaron ellos a dar testimonio. Miren que tenemos aquí una declaración interesante de Elena de White respecto de estas personas que resucitaron. Dice lo siguiente: durante su ministerio, Jesús había dado vida a algunos muertos. Había resucitado al hijo de la viuda de Naín, a la hija del príncipe de Jairo y a Lázaro. Pero estos no fueron revestidos de inmortalidad. Después de haber resucitado, todavía estaban sujetos a la muerte, ¿no? La hija de Jairo murió, el hijo de la viuda de Naín murió también, Lázaro murió, pero ahora es diferente con este grupo que resucita junto con Jesús. Pero los que salieron de la tumba en ocasión de la resurrección de Cristo fueron resucitados para vida eterna. Ascendieron con él como trofeo de su victoria sobre la muerte y el sepulcro. ¿Qué está diciendo aquí? Este grupo ascendió con Cristo. Estos entraron en la ciudad, aparecieron a muchos, declarando: Cristo ha resucitado a los muertos y nosotros hemos resucitado con él. Así fue inmortalizada la sagrada verdad de la resurrección, ¿no? Entonces también dieron testimonio, pero al mismo tiempo también fueron llevados con Cristo como trofeo de su victoria sobre la muerte y sobre el sepulcro. Fueron llevados. Interesante, mis hermanos, ¿no? Algunas personas, cuando analizan el libro de Apocalipsis y ven allí los 24 ancianos que dicen que alaban el nombre de Dios y que alaban a Jesucristo porque Él los salvó y porque Él los lavó de sus pecados. Los 24 ancianos, hay muchos intérpretes que dicen que estos 24 ancianos podrían ser aquellos que resucitaron en ocasión de la muerte de Cristo, ¿no? Bueno, eso lo sabremos en la eternidad, mis hermanos, ¿no? Lo sabremos en la eternidad. Allí confirmaremos qué fue de aquellos que resucitaron en el momento en que Cristo también resucitó. ¿Qué pasó con ellos? Lo sabremos en la eternidad. Pero se trata de una resurrección especial, de un grupo especial que resucitó para vida eterna. Qué privilegio tremendo el poder acompañar al Señor Jesucristo en su retorno al cielo. Ahora, vamos a ver aquí en esta siguiente parte lo que significa el hecho de los testigos de aquella resurrección. En 1 Corintios 15:13 se habla acerca de varios testigos. ¿Cómo es que Jesús aparece no solamente a sus discípulos, aparece a muchas personas? 1 Corintios 15:3 dice:
conforme a las Escrituras, apareció a Cefas. Y eso que ahí no habla acerca de María Magdalena, de las mujeres, ¿no? que fueron las primeras que vieron la resurrección. En el caso de María Magdalena fue la primera, ¿no? El libro de Juan nos dice que fue la primera. Y que la noticia fue trasladada a los discípulos y que dos de ellos vinieron corriendo a la tumba, ¿no? Que fueron Pedro y Juan, y que el Señor Jesús se presentó a ellos, a los discípulos, a los dos en el aposento alto. Y después, dice 1 Corintios, apareció a más de 500 hermanos, así 500 personas que fueron testigos de la resurrección de Cristo. Y dice el apóstol Pablo, a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Estamos hablando del tiempo en el que el apóstol Pablo escribió esta carta. En ese tiempo, algunos que habían sido testigos del Cristo resucitado todavía estaban vivos. Y entonces los cristianos de aquel tiempo todavía le podían decir, ¿tú viste a Jesús? Sí, yo lo vi, ahí estaban las marcas, Él estaba resucitado. Por eso es que nuestra fe es una fe verdadera, Él ha resucitado. Y es por eso que no tienes que tener temor de la muerte, porque Jesús venció la muerte. Es por eso que se explica, mis hermanos, cómo la iglesia predicó frente al apedreamiento, frente a la persecución, frente a la cárcel, frente a las fieras en el circo romano. Los cristianos dieron testimonio porque creían en el poder de alguien que era superior a la muerte, que había vencido la muerte. Y entonces no tenían ningún miedo de entregar su vida por aquel que había vencido la muerte. Dice aquí, después apareció Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. El apóstol Pablo dice, yo fui el último que lo vi, ¿no? Como a un abortivo. Un abortivo quiere decir como alguien que no nació bien, ¿no? Alguien que no es digno. Está hablando acerca de esto, ¿no? ¿Por qué? Pablo dice, porque yo perseguí a la iglesia de Dios, pero el Señor en su gracia me llamó, pero él no se sentía digno como los demás discípulos. Y entonces en esa declaración dice como abortivo, dice, porque yo perseguía a la iglesia de Dios. Él asume que eso fue una mancha terrible en su propia vida, pero Jesucristo lo perdonó. Y el apóstol Pablo forma parte, sin duda, del pueblo de Dios y estará en pie en el momento de la primera resurrección, conforme al mandamiento de Jesús. Bien, mis hermanos, entonces nosotros podemos ver aquí el caso de los testigos. Un testigo del cual todos nosotros nos acordamos es Tomás, porque Tomás no estuvo presente cuando la primera vez Jesús se presentó a los 12 discípulos. Y la palabra de Dios nos dice que Tomás declaró, si yo no lo toco y no toco sus manos, si yo no meto mi mano en su costado atravesado por aquella lanza, yo no voy a creer. Para él era imposible que alguien pueda salir de la tumba resucitado, y entonces el Señor Jesucristo se presentó una vez más a los 12 discípulos y allí estaba Tomás. Y Jesús sabía de Tomás, ¿no? Jesús es omnisapiente. Y dice, Tomás, ven aquí, por favor. Y entonces le dice, ¿querías poner tu dedo en mi mano? Aquí está mi mano, pon tu dedo. ¿Querías poner tu mano en mi costado? Aquí pon tu mano en mi costado. Y entonces no seas incrédulo, sino creyente. En ese momento Tomás, dice la palabra, dijo, Señor mío y Dios mío. Lo reconoce como Dios. Jesús es Dios. Tomás se arrodilla, le dice, Señor mío, Dios mío. Lo adora a Jesucristo porque Jesucristo es Dios y ha vencido la muerte. Y entonces Jesús le dice, mira, tú crees ahora porque me has visto, Tomás. Pero es mucho mejor aquellos que no me vieron y creyeron. ¿Saben a quién se está refiriendo? Se está refiriendo a nosotros, mis hermanos. Nosotros no necesitamos tocar a Jesús, no necesitamos poner nuestro dedo allí en la mano de Jesús o en el costado de Jesús para poder creer. Tenemos que seguir lo que dice Jesús. Bienaventurados los que no vieron, ni tú ni yo hemos visto. Los discípulos vieron, los discípulos lo tocaron, los discípulos vieron al Cristo resucitado. Ellos nos trasladaron la predicación, la noticia, porque la iglesia cristiana lo primero que predicó fue la resurrección de Cristo. En el sermón de Pedro está esa primera predicación y todo gira alrededor de la resurrección de Cristo. Y esa enseñanza, ese testimonio de la resurrección
pasó para la siguiente generación de cristianos. Pero la siguiente generación de cristianos ya no habían visto a Jesús. Pero Jesús les dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. A la siguiente generación de cristianos, el Señor los llama a creer en el testimonio de lo que había sucedido, a creer sin ver. Nosotros no hemos visto a Jesús resucitado, pero somos llamados a creer porque su palabra tiene tanto poder como su presencia física. Y entonces creemos en la palabra del Señor. Qué maravilla, mis hermanos, esta enseñanza de la palabra de Dios que trae para nosotros esperanza de salvación, esperanza de vida eterna. En la última parte de la lección se habla acerca de las primicias. 1 Corintios capítulo 15, versículo 20 dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Es decir, Cristo es las primicias. Si vamos al libro de Deuteronomio, encontramos el concepto de primicias. Eran ofrendas. Miren Deuteronomio capítulo 26, versículo 2. Entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da, y las pondrás en una canasta. E irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre. Entonces el Señor da una serie de indicaciones, ¿no? Cuando hay la cosecha, los primeros frutos tráelos como ofrenda, las pondrás en una canasta, dedícalos al Señor, da una ofrenda al Señor. Y entonces esas primeras cosechas que se traían eran una ofrenda especial del pueblo. Y en esas primeras cosechas se iba determinando con el sabor de esas frutas, de esas verduras, de aquello que estaban cosechando, se iba probando cómo sería el total de la cosecha. O sea, las primicias de alguna manera representaban cómo sería el total de la cosecha. Y esto viene a ser sumamente importante para nosotros cristianos, ¿no? Así como las primicias o la primera degustación de la cosecha madura muestra cómo será el resto de la cosecha para ese cultivo, así Cristo, como las primicias, muestra cómo será nuestro cuerpo resucitado cuando en la cosecha final de Dios nos resucite de entre los muertos y nos lleve a su presencia. ¿Cómo era el cuerpo de Cristo? No era un espíritu, no era una especie de fantasma, ¿no? Un cuerpo inmaterial, era cuerpo material. Pastor, ¿cómo que era cuerpo material? Era cuerpo material porque Tomás metió su mano, ¿no es cierto? Metió su dedo en la mano de Jesús, metió su mano en el costado de Jesús. Jesús se alimentó, él fue a buscarlos y los encontró pescando, los llamó, les dio de comer y junto con ellos comió el producto de la pesca, ¿no? Comió su pescadito allí juntamente con los discípulos. Entonces, no era un cuerpo espiritual, inmaterial, no era un fantasma. Entonces, si Jesús resucitó en cuerpo, pero un cuerpo glorificado, esa es la manera como nosotros seremos transformados y cómo resucitarán aquellos que resucitarán en la venida de Jesucristo. Es decir, aquellos justos que resucitan en la vida de Cristo también tendrán un cuerpo glorificado. Y nosotros, los que quedamos vivos, si es que quedamos vivos, ¿no es cierto? No sabemos cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida, pero los que queden vivos en ese momento, ellos serán transformados en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta. Y esto que es corruptible, cuerpo corruptible, será transformado en cuerpo incorruptible. Este cuerpo mortal será transformado en cuerpo inmortal. Es decir, se trata de cuerpo, de un cuerpo no como el que tenemos ahora, no ese cuerpo corruptible que tenemos ahora, pero se trata de algo material, algo tangible, algo que se podrá tocar, porque de esa manera es que resucitó Jesús. Y Jesús es las primicias, es la muestra inicial, y así será la resurrección de todos aquellos que creen en el Señor Jesucristo. Y así de esta manera, mis hermanos, tenemos una idea clara acerca de cuál es la voluntad de Dios acerca de la resurrección de los muertos. Vamos a ver el tema entonces de modo resumido. Victoria de Cristo sobre la muerte. Hemos visto, mis hermanos, cómo los fariseos y los sacerdotes, que son los saduceos, se reúnen ante Pilato. ¿Cuál era el pedido que ellos tenían? Se acordaban de la promesa de Jesús. Miren, los discípulos lo olvidaron, pero los fariseos no se olvidaron. Los fariseos estaban atentos.
Y le hicieron recordar a Pilato, le dijeron, este maestro enseñó y dijo que dentro de 3 días iba a resucitar, así que vamos a montar una guardia de 3 días para que no se cumpla esa promesa, porque puede ser que los discípulos entren y roben el cuerpo y después digan que han resucitado, ¿no? Esa era la idea. Entonces el propósito era asegurar el sepulcro hasta el tercer día y evitar que los discípulos roben el cuerpo y digan ha resucitado. ¿Qué fue lo que pasó? Sellaron la piedra, pusieron una guardia y eso lo único para lo que sirvió es para darle más notoriedad, ¿no? Para poder dar una visión más extraordinaria de la resurrección de Cristo, que removió la piedra y los guardias no pudieron hacer nada frente al poder de aquel que había resucitado. Vamos a ver ahora la siguiente parte. Los 4 evangelios nos hablan acerca del momento de la resurrección. Todos coinciden en lo siguiente, en que María Magdalena está presente en todos, ¿no? En Mateo, Marcos, Lucas y Juan se habla de María Magdalena. En el libro de Marcos se añade el nombre de María, madre de Jacobo y de Salomé. Y miren ustedes que Lucas dice María Magdalena, Juana, que era una mujer de prestigio, esposa de Cusa, María, madre de Jacobo y otras mujeres. En lo que coincide es que fueron mujeres las primeras que llegaron al sepulcro y las primeras que recibieron la noticia de la resurrección. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? Fue el mensaje, ¿no? Y en el libro de Juan solamente se habla acerca de María Magdalena, ¿no? Entonces, son diferentes énfasis en la historia, pero lo que podemos concluir es que fueron mujeres las primeras que llegaron al sepulcro y que recibieron la noticia de la resurrección de Cristo. Qué cosa maravillosa, ¿no? El Señor es sabio, ¿no? Porque si tú quieres esparcir una noticia lo más rápidamente posible, pues dásela a las mujeres, ¿no? Y entonces ahí aparecieron las mujeres y la noticia de la resurrección fue esparcida para los discípulos, ¿no? Ahora, el texto bíblico también nos menciona qué fue lo que sucedió después. En algunos habla de un ángel, en algunos habla de 2 ángeles, ¿no? Son énfasis diferentes, pero lo importante es que enviados del Señor estaban presentes allí para dar la noticia de Cristo resucitado. Y esta noticia fue dada a las mujeres y ellas corrieron para dar esta noticia a los discípulos, ¿no? Ellas salen huyendo, dan la noticia a los discípulos. Pedro y Juan corren al sepulcro después, ¿no? En el relato de Juan. Entonces, mis hermanos, ahí tenemos los puntos claves del relato de los evangelios acerca de cómo se enteraron los discípulos de la resurrección de Cristo. Fueron mujeres las que llegaron primero. Fueron ellas las que recibieron la noticia. Fueron ellas las que esparcieron la noticia. Algunas con miedo quedaron en silencio. Otras corrieron, ¿no? Y fueron a avisar a los discípulos. Y así encontramos el relato en los evangelios de la resurrección de Cristo. Luego también vemos, mis hermanos, en esta semana que juntamente con la resurrección de Cristo, otros resucitaron, otros santos resucitaron. Y ellos vinieron a la santa ciudad, aparecieron a muchos y resucitaron para vida eterna. No fue como el caso de Lázaro, de la hija de Jairo o, de la hija, o del hijo de la viuda de Naín, porque ellos resucitaron pero después murieron. No fue el caso de aquellos que resucitaron con Cristo. Ellos, de acuerdo al testimonio del Espíritu y profecía, ellos juntamente con Cristo ascendieron y son considerados también allí el trofeo de la victoria de Jesús frente a la muerte, ¿no? Entonces, aquí tenemos solamente en la eternidad vamos a saber qué fue exactamente de ellos. Dijimos que algunos intérpretes de la Biblia hablan de ellos como el grupo de los 24 ancianos que aparecen en el libro de Apocalipsis. Vamos a ver más adelante, mis hermanos, los testigos del Cristo resucitado. ¿Quiénes fueron los testigos? Jesús resucita el tercer día y apareció a María Magdalena. Apareció a los discípulos en camino de Emaús. Apareció al total de los discípulos. Apareció a 500 hermanos. Y finalmente apareció a Pablo en el camino a Damasco, ¿no? Entonces, todos testigos presenciales. Entonces, de la resurrección de Cristo, de la certeza de la resurrección de Cristo, vino también la fuerza y acompañados por el poder del Espíritu Santo para predicar frente a la persecución, frente al apedreamiento, frente a las leyes hostiles al Evangelio, frente a toda dificultad, decir Cristo resucitó, porque la visión del Cristo resucitado les dio
el coraje, el poder para seguir adelante en la predicación del Evangelio, porque no tuvieron más miedo de la muerte, porque su maestro era más fuerte que la muerte, había vencido la muerte. Y vemos también las primicias. En las primicias lo que hemos visto es que las primicias tienen un significado en relación con la resurrección. Lo primero, las primicias eran lo primero que se cosechaba. La resurrección de Cristo fue la primera en importancia. Antes de Jesús muchos resucitaron, pero la más importante de todas las resurrecciones es la resurrección de Cristo, porque es la que garantiza nuestra propia victoria frente a Satanás y frente a la muerte. Por eso es la más importante. Luego, las primicias muestran la calidad de toda la cosecha. La resurrección de Cristo muestra cómo será la resurrección de los justos. Vamos a ver que la resurrección será también en cuerpo. No es una resurrección apenas espiritual, ¿no? Es una resurrección en cuerpo, porque Cristo resucitó de esa manera y eso es una muestra de cómo resucitarán aquellos que lo harán en el momento de la venida de Cristo. Qué cosa tremenda, mis hermanos, ¿no? Y aquí vemos un detalle también que nos muestra la lección de escuela sabática. Jesús llevará las marcas de la crucifixión. Los resucitados recibirán un cuerpo incorruptible. Es decir, Jesús tendrá las marcas de los clavos y las marcas de su costado por la eternidad como una muestra de su victoria y de su amor por los seres humanos. Los seres humanos no. Yo tengo una cicatriz, no llevaré una cicatriz. Yo morí con cáncer, o morí desollado, o morí en la hoguera. No tendré ninguna. Habré resucitado con un cuerpo completamente santo, incorruptible, inmortal. Será cuerpo, pero no el cuerpo que tenemos ahora, será un cuerpo inmortal. Así que allí tenemos, mis hermanos, una preciosa descripción acerca de lo que sucederá con aquellos que entregaron su vida al Señor Jesucristo y que esperan la segunda venida de Jesús. Entonces, mis hermanos, de esta manera vamos a ir ahora a la siguiente sección, Él aplica. Mientras personas de otras religiones visitan las tumbas de sus fundadores, los cristianos solo pueden visitar una tumba vacía. ¿Por qué la tumba vacía es tan importante para nosotros como cristianos? La tumba vacía es importante, mis queridos hermanos, porque representa la victoria de Jesús frente a la muerte. La tumba vacía me dice, Jesús no está aquí, pues Él ha resucitado. Y si Él ha resucitado, entonces Él es la resurrección y la vida. En la tumba vacía de nuestro Señor Jesucristo estuvo la cuna del cristianismo. El cristianismo, la enseñanza cristiana, la fe cristiana tiene su inicio en la tumba vacía. La predicación de los apóstoles es de la resurrección. La iglesia cristiana da su vida por enseñar esta verdad de la resurrección. Entonces, es tan importante que ninguna otra enseñanza del cristianismo tendría sentido sin la resurrección. Como dijimos, sin resurrección no hay segunda venida. Sin resurrección no hay santuario y no hay intercesión en el santuario. Sin resurrección no hay justificación. Sin resurrección no hay santificación, no hay glorificación. No tiene ningún sentido. Sin resurrección vana es nuestra fe. Sin resurrección seríamos los más dignos de lástima del mundo. Pero he aquí que Cristo ha resucitado. Y esa es la lección que hemos visto en esta semana. Mis queridos hermanos, vamos entonces a la parte del CREA. Como siempre, tenemos un desafío para ustedes en el CREA, que respondamos a las preguntas claves. Las preguntas claves, aquí están, aquí las tenemos, ¿no? La victoria de Cristo sobre la muerte. Tenemos 5 preguntas claves para que podamos estudiar, profundizar y consolidar nuestro aprendizaje. De manera que les animo para que no pierdan esta oportunidad. Queridos hermanos, que Dios les bendiga. Les animamos a estudiar la lección la próxima semana porque hay muchas cosas preciosas, más cosas preciosas que aprender acerca de nuestro Señor Jesús. Un gran abrazo. Que Dios les bendiga.